comenzamos la semana pasada, marcas de un desertor espiritual. ¿Qué es lo que distingue a un desertor espiritual? Vimos, cierto, que en primer lugar un desertor espiritual se ve atraído por la multitud. ¿Recuerdan eso? Se ve atraído por la multitud. Después de esto, dice el verso 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Ya? Aquí entonces aparece por primera vez este desertor espiritual, el primer rasgo, que sigue a las multitudes. Les gustan las iglesias grandes, donde hay mucha gente. Y es así como pasan desapercibidos también, ¿cierto? Porque entre muchos no se distinguen, no se nota, ¿cierto? Están todos revueltos ahí. No se nota el que anda solamente con piel de oveja. No es una abeja, no es una oveja legítima, sino que anda con una piel solamente. Y ese es un rasgo también que podemos distinguir de los falsos, ¿cierto? Porque se conoce el animal, en este caso el lobo, por el hocico, ¿cierto? Puntiagudo, muy distinto al de las ovejas. Y también cómo hablan, trayéndolo, ¿cierto?, al plano ya entre personas, en cómo se expresan, en cómo hablan. Se puede también distinguir un falso, en la manera de pensar, en dónde está enfocado el corazón de aquella persona. La palabra dice que debemos buscar las cosas de arriba, ¿cierto? Siempre las cosas de arriba. No significa que usted va a ser 100% espiritual, porque hay muchos que confunden las cosas y quieren ser 100% espiritual y no quieren trabajarle un día a nadie y quieren que el Señor los mantenga. Pero eso no es a lo que el Señor se refiere, ¿cierto? Sino que Él se refiere a que nosotros debemos tener nuestro corazón en las cosas independiente de las otras cosas materiales o seculares. Siempre Él tiene que estar por sobre, encima de todas las cosas. Entonces Él es atraído por la multitud. Después vimos, ¿cierto?, que después de esto, y hablaba del ministerio de Jesús, ¿cierto?, después del ministerio galileo de Cristo. Y después que Jesús se dio a conocer, ya vimos, también lo vimos la semana pasada, era prácticamente famoso. Ya todos lo conocían, todos sabían quién era. Y lo seguían las multitudes, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando entró la entrada triunfante a Jerusalén? Hosana le decían al que viene en el nombre del Señor. Hosana le decían al hijo de David. Y 7 días después lo estaban crucificando. Lo adoraban, le tiraban, ¿cierto?, estas ramas de olivo. Hosana le decían, los bendecían al Señor y 7 días después lo estaban gritando y decían, crucifícale. Suéltanos a Barrabás y crucifícalo. Entonces ahí vemos a los falsos, hermanos. Y de aquí muchos eran falsos porque recuerden que se quedó solamente con 12 al final del ministerio nuestro Señor. Entonces después de esto, en su ministerio galileo, Él ha llegado a altos niveles de popularidad entre el pueblo. Literalmente ha expulsado la enfermedad de ese sector de Palestina. Ha sanado a miles de personas, liberado a miles de los demonios. Y Él ha enseñado una y otra vez, día tras día, semana tras semana y mes tras mes. Ha enseñado la palabra y ha creado tal popularidad en donde quiera que vaya. Tal así, cierto, que lo acompañan multitudes al Señor. Sin duda alguna, cierto, es la persona más popular en Galilea. Y quizá también la persona más popular en la historia, ¿cierto?, de ese pueblo. ¿Por qué? Porque nunca antes se pudo ver a alguien que pudiera sanar de esa manera, echarle a los demonios de la forma que lo hacía Cristo, que pudiera incluso resucitar muertos. Era algo increíble, ¿cierto? Él tenía esa potestad, el poder de hacerlo, y lo hizo. Nadie enseñó como Cristo. Ahora Jesús es popular en este punto y siempre
es algo peligroso cuando Jesús es popular. Siempre es algo peligroso. Cuando el cristianismo está de moda y cuando está bien ser cristiano y cuando es la última moda ser cristiano, estando en términos coloquiales, ¿cierto? Está de moda ser cristiano. Es cool, ¿cierto? Somos cristianos. ¿Hubiera sido lo mismo que si hubieran estado en los tiempos de Cristo, cuando perseguían a la iglesia? La historia demuestra, hermano, que la iglesia crece en mayor cantidad de personas adherentes al Señor cuando la iglesia es perseguida. Porque ahí crece con verdaderos discípulos. Porque ahí crece con la gente que realmente va a seguir al Señor. Porque cuando no hay persecución, cuando es cool, como lo dijimos, ¿cierto?, ser cristiano, es fácil ser cristiano, es fácil ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nadie te está señalando, nadie te está diciendo nada acerca de tu cristianismo o de tu fe. En China los persiguen a los cristianos. En el Medio Oriente persiguen a los cristianos, los matan. Entonces ahí se ve cuando realmente son verdaderos. Gracias a Dios no tenemos persecución nosotros, pero sí tenemos pruebas, sí tenemos dificultades muchas veces y así Dios nos va, entre medio de las pruebas, fortaleciendo a nosotros y probándonos que nuestra fe es verdadera. Entonces es peligroso esto, hermano, cuando ser cristiano está de moda. Cuando está de moda ser cristiano, cuando Jesús es popular, siempre existe el peligro de atraer a los superficiales, que van, cierto, junto con la multitud, el falso discípulo, que en última, cierto, va a desertar. El falso discípulo, que en última se va a ir. Ese no va a perseverar, no va a llegar al final. Y inicialmente puede verse atraído por la multitud porque él quiere ser parte de eso, de lo popular, de lo que está de moda. Inclusive en estos tiempos, hermano, ser cristiano es algo que pudiéramos decir que está en algún nivel de moda, todavía, de popularidad, que produce un ambiente en el cual atrae a estos desertores. Y muchas de estas personas son atraídas por una falsa predicación del Evangelio, que yo siempre les he dicho lo mismo. El Evangelio es la muerte de Cristo para salvación, son buenas noticias, eso significa Evangelio. Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Cristo murió por la vida de todos los pecadores. Murió por todo el mundo, como siempre lo hemos leído, ¿cierto? Y lo estudiamos también. Entendemos a lo que se refiere cuando hablamos de todo el mundo. Entonces esas son las buenas noticias, hermano. Y los falsos son atraídos por como decimos también coloquialmente, por los panes y por los peces. Ofrecemos un evangelio falso. Ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. Ven a Cristo y Dios, Él te va a sanar. Ven a Cristo y Él te puede levantar de una silla de ruedas. Él te puede sacar si estás postrado. Él te puede ayudar con tu problema económico. Y predicamos un evangelio que no existe, hermano. Ese evangelio no existe, no está en la Biblia. Si bien Dios puede hacer todas esas cosas y más, pero no es el centro del evangelio. Entonces son personas atraídas, ¿por qué? Por los panes y los peces, y después cuando los panes y los peces no llegan, se van. Se van porque se sienten decepcionados del evangelio, porque no es lo que les habían prometido. Entonces no es como si ser cristiano le fuera a costar la vida al día de hoy. De hecho es lo opuesto, identificarse con Jesús e inclusive decir que es nacido de nuevo puede estar algo de moda al día de hoy. Como consecuencia, con la popularidad del cristianismo, hay una infiltración en la verdadera iglesia por parte de hombres y mujeres superficiales que en últimas nuevamente van a desertar, se van a ir. Entonces, en primer lugar, el desertor espiritual se ve atraído por la multitud. En segundo lugar, el segundo punto, le encanta lo sobrenatural. ¿Le parece esto algo familiar? Lo sobrenatural, el fuego, cae del cielo fuego, milagros, danzas. ¿Ha estado en iglesia así? Yo sí. Mucho grito, mucho de todo, muchas emociones. Entonces hay alguno que le atrae esto, hermano. Hasta cultos de sanidad, que también participamos en uno que otro nosotros. Cultos de sanidad. Y como bien lo mencioné recién, la gente es atraída por eso.
Porque si usted tiene una necesidad y en una iglesia dice, hoy día culto de sanidad, Dios te va a sanar el día de hoy, ven con fe y Él te va a sanar, ven con fe y Él te va a prosperar, Él te va a ayudar en lo que necesites. ¿Qué estamos haciendo ahí? Predicando un falso evangelio, hermano. Porque la salvación, cierto, viene de parte del Señor, pero eso solamente viene después que son regalos del Señor para sus hijos. Y si Él me sana o no me sana, me da lo mismo. Si Él me prospera o no me prospera, da igual. La palabra dice que debemos estar contentos con lo que tenemos, con lo que el Señor nos ha entregado. Entonces, el Evangelio es eso, hermano. Es de fe, de confianza en el Señor. No por lo material, no por lo que Él me pueda dar, sino por la salvación que Él me entregó, yo le sirvo ahora. Y estoy seguro de que Él no me va a dejar ni me va a desamparar jamás. Esa es la fe, ¿cierto? Esa es la confianza que tenemos nosotros en el Señor. Entonces estos son atraídos por lo sobrenatural. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y aquí hay un momento de comunión preciada en el cual Él se retira de la multitud, de esos que buscaban maravillas, de esos que buscaban que les dieran de comer, ¿recuerdan? Que para ellos era fácil, fácil, fácil. Seguir a Cristo, tener el alimento, tener todo. ¿Y qué había que hacer? Solamente seguirlo. Seguirlo de una forma superficial. Debió haber sido para los que estuvieron ahí, los discípulos, ¿cierto? Un privilegio. Sin palabras, sentarse al lado del Señor, oírlo, sentir el corazón de Él, experimentar el amor del Señor. Tuvo que haber sido maravilloso, ¿cierto? Estar en el monte ahí junto a Él, escuchando sus palabras. Aunque ahora lo podemos hacer, aunque no está de manera física nuestro Señor, pero está su palabra, ¿cierto? Está la oración que nos podemos acercar a Él. Y es gratificante cuando usted lee la Biblia, hermano, y toma palabras para usted, como el Señor toma la Escritura para enseñarnos, para corregirnos también. Pero ellos tuvieron un momento maravilloso junto al Señor. Tener un tiempo en silencio junto a Él, alejados de la multitud, y estar con Él de una manera íntima. Ahora no sabemos cuántos discípulos había en ese lugar. Y por cierto, la palabra discípulo es una palabra muy grande, que inclusive, no sé si recuerdan, a los desertores también se les llama discípulos. Y eso lo vimos en el verso 66 del capítulo que estamos viendo de Juan, donde habla de aquellos que se fueron, ¿cierto? Y ya no caminaban con Él. ¿Recuerdan? Muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Se fueron, lo dejaron. Entonces, después de este momento de silencio con sus apóstoles, las cosas comienzan a cambiar. Era el tiempo de la Pascua, dice el verso 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y eso significaba que habría muchos judíos camino a Jerusalén. Y en el lugar en donde Jesús estaba, habrían estado pasando quienes iban camino al sur de Jerusalén. Como consecuencia, la multitud que había era normal. Se habría hecho aún más numerosa debido a los peregrinos que iban a Jerusalén. Entonces era una multitud masiva. En el verso 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a Él gran multitud. Mateo dice que Jesús, cuando vio a estas personas, Él tuvo compasión de ellas. Él siempre tuvo compasión de la multitud. El otro día mi hija me preguntaba que si el Señor amaba al mundo, si Él sentía amor por las personas incrédulas. Y yo le dije que sí, que el amor de Dios es un amor, tenemos un amor común, ¿cierto? Que es de la creación. Él creó a todo el mundo, a los seres humanos, a los animales, y Él tiene un amor común por todos ellos. ¿Por qué? Porque Él sustenta su creación. La lluvia cae sobre justos e injustos. El sol sale sobre justos e injustos también, justos y pecadores. Entonces es un amor común de parte de Dios. Y después viene el amor especial, que es el amor que Dios tiene por sus hijos. Ya ese es el amor sacrificial de Dios para sus hijos. Es un amor distinto. Entonces acá dice que Jesús tuvo compasión de ellos, los vio como unas ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos y Lucas dicen que Él comenzó a sanar a los enfermos que necesitaban sanidad o curación. Entonces aquí vino gran multitud en el verso 5, se acercaron, dice, y sabemos a partir de estos registros que Jesús les enseñó y los sanó. Y esto les seguían todo el día. ¿Por qué lo seguían? Porque Él hacía milagros, los sanaba, les daba de comer. En otras palabras, lo tenían todo junto a Él.
y sin compromiso. Cuando vino la tarde, los discípulos le pidieron a Jesús que despidieran a la gente. Él obviamente no podía alimentarlos, no había recursos para eso. Los discípulos le dijeron que se deshiciera de ellos para que pudieran irse y ellos poder comer algo. Ahora, en ningún punto de este proceso Jesús habla con Felipe y en el verso 5 le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Le pregunta el Señor a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Lo estaba probando a Felipe. Él le preguntó a Felipe de dónde iban a conseguir suficiente comida para alimentar a tantas personas. Imagínense una multitud tremenda. Ya se le había sugerido, como registran los otros evangelios, que él debía haberlos despedido. Y él no hizo eso. De hecho, él dijo de dónde vamos a obtener el alimento para darles de comer. Y como recién lo mencionamos, lo hizo para probarlos, para probar si él compartía la compasión del Señor por esta multitud hambrienta. Porque recuerden, lo seguían, ¿por qué? El mismo Jesús lo dijo, porque yo les doy de comer, por eso me siguen. Entonces, para probar si él creía en el poder de Cristo, para probar si él podía ver a Cristo como el proveedor de toda necesidad, para probar si él creía que Cristo era más grande que Moisés también, quien fue el instrumento de Dios para recolectar la provisión en el desierto, cuando Dios proveyó a su pueblo en el desierto. Entonces esto realmente lo dijo el Señor para probar, la fe de Felipe. ¿Y qué pasó con Felipe? ¿Qué nota se sacó? Un 1, un 0, diría yo, porque él reprobó el examen, hermano. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomase un poco. En otras palabras, él dijo, no tenemos dinero para comprar absolutamente nada, no nos alcanza. Aunque tuviéramos mucho dinero, no nos podemos alimentar. Nunca entró en su mente que había otra manera de hacer esto. En la mente de Felipe nunca entró en su mente. Imagínense él compartiendo con el Señor Jesús día y noche. Era un discípulo. Y aún así él no pudo darse cuenta de que él podía hacer un milagro y multiplicar y alimentar a toda esa multitud. Por eso él reprobó este examen, esta prueba, hermano. Nunca entró en su mente que habría otra manera de hacerlo. Nunca entró en su mente que el Señor podía haber tenido algo sobrenatural para hacer en ese entonces. Y la pregunta, ¿debería haber entrado en su mente? Obviamente que sí. Él había estado con Cristo durante el ministerio de Galileo, día y noche, día tras día, dio milagro tras milagro. Entonces, ¿por qué tiene tanta dificultad Felipe para creer en esto? Para aceptar lo que realmente el Señor está tratando de decir. Él falló la prueba, él reprobó. Pero él no estaba solo, también Andrés, en el verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas, ¿qué es esto para tanto? Otro más que anduvo con el Señor día y noche y también lo mismo, absolutamente lo mismo. ¿Qué hacemos con estos panes y estos peces? No alcanzan, Señor. Lo que hacían ellos era tomar, un pedazo de pescado y lo ponían en estas galletas de cebada. Esa era la comida. Algo no muy atractivo, ¿cierto? Para nosotros el día de hoy. Pero eso era lo que realmente estaba para alimentarlos a ellos. Él realmente estaba diciendo, pero ¿qué vamos a hacer con esto entre tantas personas? Este es el pragmático, ¿cierto? Este no es el soñador o el hombre de gran fe, el pragmático, que tiene que ver para creer. Perdón, hermano. El que tiene que ver para creer, ¿cierto? Y el Señor procede, nuestro Señor Jesús, a pesar de la incredulidad de Felipe, a pesar de la incredulidad de Andrés, a tomarlos en su debilidad y a edificar su fe. Y Él hace este milagro, hermano, el cual obviamente edificó a estos hombres. Los milagros primordialmente fueron para verificar la fe de la gente que ya tenía fe, no para convencer a la gente que no la tenía. Ya, los milagros nunca han sido para transformar a las personas, para atraer cristianos. La Biblia nos enseña de que por un milagro la persona se va a convertir al Señor.
sino que era para verificar la fe genuina de los otros, de los verdaderos cristianos. Entonces en el verso 10 dice, entonces Jesús dijo hacer recostar la gente y había mucha hierba también, dice, en aquel lugar. Él se aseguró que fuera un lugar agradable. No era un monte lleno de polvo, no era una pendiente desierta, era un lugar agradable donde había hierba, había pasto. Era un lugar hermoso y ahí fue donde él hizo este milagro, hermano. Se recostaron como el número de 5.000 varones, dice. Pero a estos varones debemos agregarle 5.000, ¿qué más? Mujeres, las esposas, o menos de 5.000, algunos eran solteros, a lo mejor no lo sabemos. 5.000 mujeres, y a eso agregarle unos 15.000 o 20.000 niños. Entonces era una multitud grande, hermano. Era mucha gente. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos. Él hizo una oración. Gracias, Señor, por esto. Los discípulos debieron haber estado viéndose el uno al otro y preguntándose qué estaba orando, qué tenía en mente el Señor Jesús. Y después simplemente dice que los repartió entre los discípulos. Algo sobrenatural, hermano, algo milagroso. Imagínense repartiendo esos peces, esos panes, sacando de la cesta y que nunca se acababa. Nunca se acababa, incluso sobró. Ahora vemos acá aparente, o se vuelve aparente que esta es una presentación de un perfil muy bajo, de un milagro bastante monumental, ¿cierto? Porque fue gigante este milagro. Porque como de 5 galletas y unos pececillos comieron todo, esta multitud. Matemáticamente simplemente no se puede. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, preguntaban cómo hace eso. Algunos sugieren que tomaron pequeñas mordidas cada uno, pero creo que en ese caso no hubiera sido imposible, aunque hubieran tomado pequeños trozos, ¿cierto?, de galleta o de pescado cada uno, aún así no hubiera alcanzado. Al final del verso 11 dice asimismo de los peces cuánto querían. Ellos tomaban. Entonces es imposible porque tomaban lo que ellos quisieran comer. Era algo sin restricciones, coman, queden saciados y después de todo esto incluso hasta sobró comida de este milagro, hermano. Entonces es increíble, hermano, esta bendición de que con tan poco Jesús hizo tanto, hermano. Así como lo ha hecho también con nosotros. Y lo vil del mundo eligió para avergonzar a los sabios, a los entendidos, a los inteligentes. Con poco Él hace mucho. ¿No le da gusto a usted entonces que los regalos de su gracia son dados por la riqueza de la misma gracia de Él y no por la pobreza de nuestra fe? Porque si fuera por nuestra fe, hermano, ¿dónde estaríamos? Incluso los discípulos, ¿recuerdan cuando le dijeron al Señor? Señor, aumentanos la fe. Ellos le pedían que le aumentara la fe, entonces si las cosas fueran por nuestra fe, hermano, no tendríamos nada. Por eso es por la obra milagrosa del Señor. Por nuestra fe, no. Entonces no le da gusto que no recibimos lo que podemos creer recibir y nada más. De lo contrario, seríamos pordioseros, seríamos pobres en el Señor. Pero tenemos las abundancias de la gracia de Él, que llegan siempre a nuestra vida. Jesús nunca menospreció a lo poco. Dios nunca menospreció tampoco a lo poco. Dios usó las lágrimas de un bebé para mover a la hija de Faraón y en últimas liberar a Israel. ¿Recuerdan? Cuando por esas lágrimas, ¿cierto?, pudo ella quedarse con Moisés, criarlo bajo la sabiduría de los egipcios. Era un hombre muy culto, Moisés, pero tenía un problema que era tardo para hablar, le costaba hablar. Pero todo eso fue un plan divino de Dios. Él usó una vara de pastor para llevar a cabo milagros poderosos en Egipto. La vara, ¿cierto?, que usaba Moisés. Él usó una honda y una piedra para conquistar una nación entera, David y Goliat.
Usó una pequeña niña para traer al gran Amán, el profeta Eliseo. Usó una viuda y su pequeña comida para sustentar también al profeta. Usó un niño para enseñarle a los discípulos lecciones acerca de la humildad. Él usó a un asno para hablar la verdad. ¿Recuerdan ese cuando le habló al profeta? Dijo, ¿por qué me pegas? Estaba tan furioso ese profeta, hermano, que no se daba cuenta que el burro, el asno, le estaba hablando. Él usó una pequeña comida para alimentar a miles de personas y entonces el milagro se llevó a cabo. En el verso 13 después dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Más encima sobró. Siempre hay abundancia, hermano, en el Señor. Nosotros debemos sentirnos bendecidos, que tenemos abundancia en Cristo. Abundancia en todo sentido, hermano. Entonces recogieron todos estos alimentos, porque recuerden que en estos días el alimento era algo muy preciado. Recuerden que trabajaban ellos toda su vida solamente para comer. Ese era el fin, para comer. Hoy día nosotros trabajamos, pero para comer, para comprarnos cosas, para tener una casa. Ellos no, solamente trabajaban para comer. Eso era lo que más podían hacer en su vida. Algunos dicen que la razón por la que se menciona esto es que hubo tanto y eso muestra abundancia. Por eso recogieron esas cestas. En el verso 12 de regreso dice, se hubieron saciado. Y la palabra significa lleno, como un animal que ha comido todo lo que puede contener. O sea, se saciaron, comieron hasta que no quisieron más. Entonces veamos esto, que mientras que esto fue algo que edificó la fe del verdadero discípulo, realmente es algo que le importa al desertor espiritual. Él está aquí solo por eso. Esta es la verdadera atracción de la multitud. Esto atrajo a la multitud, estaban encantados, como dice el verso 2, por sus milagros. Siempre fue así, hermano. Los milagros los atrajeron. Ellos podían percibir esos milagros y en ese poder de milagros se encontraba la respuesta de todos sus problemas. ¿Se fijan? Vamos a la iglesia porque ahí se solucionan todos los problemas. El Señor, una vez que nosotros ya somos evangélicos, Él tiene que darnos todas las cosas. Todo. Y eso es falso, hermano. En Mateo capítulo 4 su fama se dio a conocer por toda Siria y trajeron toda la gente enferma a él. Y fueron atraídos con diferentes enfermedades. Fueron traídas, perdón, con diferentes enfermedades y tormentos. Aquellos que eran poseídos por demonios, aquellos que eran epilépticos, aquellos que tenían la parálisis y los sanó. Y los siguieron grandes multitudes. Todo el mundo quiere tener salud, ¿cierto? Dinero, salud. Fama no, ¿para qué tanto la fama? Pero dinero y salud. O salud mejor, ¿cierto? Salud para poder hacer dinero. Todo el mundo quiere de esto, hermano. Todo el mundo quiere ser curado. Todo el mundo quiere que lo sanen o no tener ninguna enfermedad. Todo el mundo quiere que se le provea lo que quiere. Y lo que fue muy obvio en este tipo de ministerio es que atraería a los que buscan emociones. La gente que quiere ver milagros. Mateo 12:15, grandes multitudes le siguieron y él sanó a todos. Y eso siempre va a atraer a las multitudes. En el capítulo 14, verso 14 de Mateo, dice que Jesús salió y vio una gran multitud y se movió por compasión hacia ellos y sanó a sus enfermos. Tuvo compasión de ellos. Entonces su ministerio se llevó a cabo así, un ministerio en Galilea. Ellos vinieron por eso, por sanidad, después por comida. Estos son los buscadores de emociones que están persiguiendo las señales y los milagros que les encantan, están preocupados por las sanidades, están preocupados por el misterio de lo sobrenatural y cómo puede ser usado de tal manera que les beneficie. Eso buscan, ¿cierto? Lo sobrenatural, sanidades, milagros, alimento gratis, dinero que caiga del cielo, provisión que caiga del cielo, como el maná en el desierto. Mateo 12:38, algunos de los escribas y los fariseos respondieron a Jesús. Le dijeron, maestro, queremos una señal de ti, algo sobrenatural, muéstranos ese poder.
Después de todo lo que había hecho Cristo, ellos más encima le dicen, queremos ver una señal de ti. Queremos ver señal, haznos un milagro, haznos un truco de magia, algo para poder, algo sobrenatural. En el capítulo 16 de Mateo, los fariseos y los saduceos vinieron y deseaban que les mostrara una señal del cielo. Siempre buscaron lo sobrenatural, estaban preocupados por lo milagroso. En Juan 2:18 los judíos dijeron, ¿qué señal nos muestra para que creamos? Una incredulidad tremenda, hermano, tremenda. Incrédulos. De hecho, Jesús dijo en Juan 4:48, a menos de que vean señales y milagros, no creerán. Mismo Jesús lo dijo. Entonces siempre existe este tipo de personas cuyo interés en Jesucristo no es nada más que una preocupación por lo sobrenatural. Quieren milagros, quieren una curación, quieren alguna intervención divina, quieren comprar eso, quieren poder. Muchos se acercan, ¿cierto? Porque quieren ellos ser los que hacen milagros después. Quieren tener dones de sanidad. ¿Para qué? Para ser populares, para ser famosos. Un ejemplo es Simón, el mago. ¿Lo recuerdan a él? El capítulo 8 de Hechos, Simón era un mago, él engañaba a la gente presentándose como si fuera algún grande y la gente lo oía y decía, este hombre es el gran poder de Dios. Y él solamente era un mago, nada más que eso, no estaba el poder de Dios con él. Pero cuando vio en Felipe el verdadero poder de Dios, se dio cuenta de que él no tenía ese tipo de poder y quedó asombrado de ver los milagros y las señales que él hacía. Entonces viene este Simón y le dice, dame ese poder. En otras palabras, él estaba diciendo que quería comprar ese poder. ¿Cómo haces esas sanidades tú? Quiero comprar ese don. ¿Cómo lo puedo hacer? Y Pedro le contesta que andaba ahí también, le dice, tu dinero perezca contigo. Él quería comprar, él ofreció dinero por aquello. Estás en hiel de amargura, le dijo. Y estás sin iniquidad. Más vale que ores al Señor para que quizás Él te perdone. Yo escuché una vez, hermano, a un hombre decir que lo que Simón hizo estaba bien. Porque él ofreció algo, una ofrenda, a cambio de ese poder. ¿Qué piensa usted que está bien? Si el mismo Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. En otras palabras, no queremos tu dinero. No lo queremos. Que perezca junto a ti tu dinero. Y ese hombre que dijo esas palabras es un hombre que tiene una iglesia gigante, hermano, gigante. Y lo sigue mucha gente. Pero es un Judas. Porque al torcer la palabra de esa forma, hermano, lo único que está haciendo ese hombre es adoctrinar a las personas para que ellos también puedan comprar, ¿cierto? Ese poder. Y así se venden los ministerios, hermano. Los profetas. Hoy día está lleno de profetas, apóstoles, querubines, de todo. Pero siervos no hay. Pero hay muchos apóstoles. Pastores, pocos. Pocos. ¿Por qué? Porque ya después de unos años de pastor ya pasan a ser, ¿cómo se llama? Apóstoles. Yo no sé cuántos años me faltarán a mí para... Me gustaría que me llamaran apóstol. No, profeta viene después. Pastor, después profeta, después apóstol. Cuando la Biblia nos enseña, hermano, que después de que hubiéramos hecho todo, ¿cómo debemos llamarnos? Siervo inútil. Entonces, ¿qué manera de torcer la escritura, hermano? ¿Qué manera esos hombres de... yo si tuviera que subir de grado, subiría a ese grado, a siervo inútil, en vez de pastor. Oye, inútil. Hoy día predicas inútil. ¿Por qué? Porque lo que debíamos hacer hicimos, dice la palabra. No estamos haciendo nada extraordinario, hermano. Yo no hago nada extraordinario con llegar hoy día y compartir este mensaje con ustedes. No hago nada extraordinario, estoy haciendo lo que debo hacer. Usted no ha hecho nada extraordinario con llegar a este lugar el día de hoy. Nadie tiene que darle las gracias porque llegó aquí. Gracias, hermanos, por venir. Muchas gracias. No, vinimos ¿por qué? Porque tenemos un compromiso con el Señor. Y después que hayamos hecho todo esto, debemos llamarnos inútiles.
inútiles, porque eso es lo que somos, hermano. Entonces acá le dice Pedro, tu dinero perezca contigo. Él lo quería comprar, él ofreció dinero a Pedro. Y él le dice, estás en hiel de amargura, estás en iniquidad, estás en oscuridad. Y más vale que ores al Señor para que Él te perdone. Entonces aquí estaba Simón, el típico buscador de emociones. Él quería comprar esas emociones, quería subir un rango más, ¿cierto? A lo mejor hacía algunos trucos por ahí, pero él quería ya algo mayor, quería sanidad, él quería sanar a las personas. Él quería a lo mejor caminar sobre las aguas, hacer milagros, hermanos, qué sé yo. Él quería comprar el poder sobrenatural. Y escuche, cuidado con la gente que se ve atraída al cristianismo porque es lo que está de moda y que se ve atraída por lo sobrenatural, porque están buscando solamente señales, están buscando solamente milagros, maravillas. Háganse un milagro para yo creer. Hagan un milagro, hablan lengua para yo a ver si puedo creer en eso. Están buscando revelaciones. Mi abuelita murió, quiero que me hable o quiero mandarle un mensaje, ¿cómo lo puedo hacer? Cosas así que son prácticamente brujerías, esas cosas, hermano. Cuando dice que se le apareció la abuelita, estaba sentada ahí en la cama la abuelita. Esa no es nada la abuelita. Ustedes saben quién es, ¿cierto? Ese es el diablo, hermano. El diablo que se disfraza, Satanás, sus demonios que se disfrazan de ángel de luz. Y el diablo nunca es más diablo, sino cuando se disfraza de ángel de luz. Ahí es cuando es más diablo, más peligroso, hermano. Así que no es la abuelita, no es el abuelito. La escritura nos enseña que el hombre muere una sola vez, ¿cierto? Y después el juicio, después están en la presencia del Señor o están en condenación en el infierno, es lo único que hay. Y de ahí ya nadie puede salir, nadie puede entrar a ese lugar y salir, lo enseña la Biblia. Entonces la abuelita que murió, mi abuelito que también se murió, está, Dios sabe dónde, y él no puede venir, no puede aparecerse. Y si un día se me aparece, ay, ay, ay. No le vayan a echar garabatos porque sí dicen el dicho popular, que hay que insultarlos. En el nombre del Señor tiene que hacer. Entonces debemos tener cuidado con estas personas, hermano. Eh, Estos son rasgos, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy, son rasgos de las personas que buscan o son potenciales desertores, ¿ya? Es para que nosotros podamos distinguir, no para que hagamos juicio de las personas tampoco, hermano, ¿ya? No para que hagamos juicio de que este es salvo, este no, este va al infierno, este todavía está medio sancochado, ¿no? No, hermano. Eso lo sabe el Señor. Dios conoce los corazones. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Orar por nuestros hermanos. Si el hermano está en pecado, en falta, corregirlo. Si el hermano está cometiendo algún error, conversar con él. Pero en amor. Porque así se hacen las cosas en el Señor, en amor. ¿Para qué? Para que así edifiquemos la iglesia. Edifiquemos la comunión con los hermanos. Para formar lazos, hermanos. Porque eso es lo que debemos hacer como cristianos, formar lazos. No dividirnos, no tener divisiones. Sino que Él nos llamó a eso, a tener amor el uno por el otro. Y bueno, con estos temas que estamos viendo también vamos a poder tener nuestro discernimiento. Pero eso es propio, hermano. ¿Ya? Si usted va a hacer un juicio a una persona o pensar algo de alguien, hágalo solo para usted. No lo comente con nadie porque eso se llama chisme, cagüín. Y Dios no nos llamó a eso, al contrario. Vuelvo a repetir, nos llamó para que nos edifiquemos los unos por los otros. Si yo estoy cometiendo un error, una falta o me vio en algo que yo estoy haciendo mal, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Publicarlo en Facebook? ¿Ponerlo de estado? No, tiene que venir y de hablar conmigo. Y decirme, mira, pastor, hiciste esto y esto está mal. Así como yo lo puedo hacer con ustedes, corregirlo. Está mal. Y así nos edificamos, hermano. Nos edificamos y crecemos como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Oramos? ¿Damos gracias al Señor? Señor, te damos muchas gracias, Padre. Un día más que nos tienes en tu presencia, un día más que estamos en este lugar, en tu iglesia, mi Señor, en tu casa de oración.
Muchas gracias, Dios amado, porque cada día tú nos sustentas, nos provees, nos das el alimento, el pan, el agua cada día. Nos has dado salud, Señor, vida para poder trabajar cada día, Señor, y llevar el sustento a nuestros hogares. Gracias, mi Señor. Has sido fiel, has sido bueno con nosotros, Padre, y tenemos mucho más de tu promesa en nuestra vida. Seríamos mal agradecidos si nos quejáramos, Señor. Porque independiente de todo, Padre, que podamos tener alguna necesidad o alguna dificultad, tú has sido fiel, Señor. Y todo lo que nos pueda pasar en este mundo es insignificante, Padre. Es insignificante comparado con la gloria venidera que nos traerá la salvación el día de mañana cuando partamos de esta tierra y estemos junto a ti, Dios. Muchas gracias, Padre. Como decían tus discípulos, aumenta nuestra fe. Cada día aumenta nuestra fe, Señor. Las pruebas, las dificultades vienen para eso, para que nosotros veamos que realmente somos cristianos, para que nosotros realmente veamos que estamos en la fe y para que veamos también que no somos desertores, porque a pesar de todo continuamos, seguimos adelante, en enfermedad, en dificultad, en necesidad, en angustia. Tú estás ahí, Señor, con nosotros. Tú estás ahí, Padre, nos acompañas. Fiel es tu palabra que dice que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, tú estarás con nosotros, Dios. Gracias por edificar nuestras vidas con tu palabra. Gracias por edificar nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, con tu mensaje. Que podamos tomarlo, Señor, este mensaje como un alimento para nuestro espíritu. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces cada día. Si alguno tiene enfermedad, si alguno tiene dolencia, alguno está en necesidad en esta hora, Padre, poderoso eres tú para ayudarlo, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. No conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme a tu voluntad, mi Señor. Porque a veces lo que nosotros queremos no nos conviene para nuestra vida. A veces queremos cosas que nos van a dañar, que no nos van a hacer bien, Señor. Por eso tú no nos entregas alguna de nuestras peticiones porque nos van a dañar. Aún así te damos gracias, Padre. Tú quieres lo mejor para nosotros. Y siempre va a ser así, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu protección, gracias por tu cuidado. Gracias por lo que haces cada día en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. En el nombre de Jesús entregamos todo esto, Señor. Estas alabanzas, esta palabra, Señor, que ha edificado nuestra vida. Entregamos a ti, Señor, y te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga.